Gracias a los hermanos por apuntarnos al Evangelio, a Cristo Jesús. Ahorita que ellos decían, déjanos ver tu gloria y poder, me hace recordar que en momentos oscuros, en momentos, hermanos, donde las naciones quieren, reyes y reinos quieren ir en contra de Dios, como en Daniel, por ejemplo, en el libro de Daniel, en la Biblia, que destruyeron, trajeron presos, cautivos a muchas personas. Dios, hermanos, en esos momentos siempre nos deja ver la cortina, abre un poco la cortina y nos deja ver su trono. Nos deja ver un poco de su trono. ¿Y por qué nos deja ver eso? ¿En qué sentido? Para que veamos que Él sigue sentado en su trono, reinando y gobernando, y que nada se le escapa de sus manos, por muy difícil, catastrófico que sea la situación. Nada se escapa de sus manos. Y Él un día revelará todas las cosas. Todo será para su gloria y para nuestro bien. Y en eso, hermanos, queremos caminar hoy. Hoy quiero que vean esta imagen. Hoy es un sermón de esos que avanzamos en debilidad. Es un sermón de esos que el reino de Dios no es para los que se creen fuertes, es para los que es débiles, los dependientes del Señor, los que dependen de Él. Hay una película que dicen "This is the way", este es el camino, de Star Wars. Esta es la forma. Bueno, hermanos, el camino para un cristiano es en debilidad. El camino para un cristiano es en dependencia de Dios. Vayan conmigo a Lucas capítulo 14. Vamos a ir a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. La semana pasada estuvimos viendo quién entrará al reino de Dios. Hablábamos y veíamos que entrará al reino de Dios el que entra por la puerta estrecha. Veíamos también que el que responde con fe a tiempo, y todo aquel que crea que Jesús es el Mesías. Hoy vamos a ver, y voy a leer nada más del versículo 15 al versículo 24 por cuestiones de tiempo, y luego vamos a comenzar desde el versículo 1. Lucas 14, 15. Hoy vamos a ver que esta invitación al reino es genuina y por gracia. Eso es lo que vamos a ver hoy. Esta invitación al reino, la semana pasada vimos quiénes entrarán al reino de Dios. Pero ahora vamos a ver que esta invitación al reino es de verdad, es genuina y es por gracia. Lean conmigo versículo 15. Lucas 14, 15. Síganme con su vista. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa.
porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Oremos. Dios y Padre, ayúdanos a reconocer que esto es una invitación real, una invitación a una gran cena, una invitación al reino de los cielos, una invitación a seguirte a ti. Ayúdanos a que no seamos hombres y mujeres que tenemos millones de excusas para no seguirte. Derriba, Señor, la muralla de incredulidad en nosotros, para que te sigamos, Señor, con un ojo enfocado en ti, con un ojo puesto, con nuestra mirada puesta en Cristo, con humildad, recibiéndolo, Señor, por fe y creyendo, viniendo a ti, Señor. Ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Versículo 1. La invitación al reino es genuina y por gracia. Primero, lo que quiero que veamos es que la invitación se recibe con humildad. Hermanos, una invitación, vamos a ver aquí que la invitación no es porque tú y yo lo merezcamos. La invitación es por pura gracia, por el puro afecto de la voluntad del anfitrión. No es porque tú y yo merezcamos esa invitación, sino es por el puro afecto de la voluntad de Dios, para alabanza y gloria de su gracia. La invitación a esta cena, a venir a Cristo, a venir al reino de Dios, es una invitación para todos. La oferta es a aquellos, en este contexto vamos a ver que es a los judíos primeramente, y luego vamos a ver que también es a los gentiles. Pero en este momento, todos nosotros gentiles significa que somos de otras naciones, que no somos judíos. La invitación es a todos, pero esta invitación se recibe con humildad. Mira el versículo 1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Primero vamos a ver que la cena, esto parece, algunos piensan que esto parece una trampa. ¿Se acuerda que los fariseos le dicen: vamos mejor a Judea, sal de Perea, de esta zona, en la semana pasada? Porque Herodes, lo amenazaron, que Herodes quería atraparlo. Y alguien lo invita, a un gobernante que era fariseo, lo invita a su casa a una cena en el día de reposo. Desde ahí vemos que algo ellos están tramando. Y también vemos que hay un hombre enfermo que es hidrópico. La cena estaba programada para el sábado día, que según los fariseos Jesús había profanado el día de reposo en otros días. ¿Se acuerdan cuando expulsó demonios y sanó a la madre de Simón Pedro en Lucas 4, 31, 41? ¿Se acuerdan cuando en el día de reposo también sanó a un hombre con la mano paralizada en Lucas 6, 6, 11? Y más recientemente a la mujer encorvada en el día de reposo en Lucas 13, 10, 17. Pero vemos que aquí también hay un enfermo en el día de reposo, un hidrópico. Esto es hidropesia. Es una enfermedad en la que se acumula líquido en las cavidades del cuerpo. Este hombre, cuyo torso estaba hinchado probablemente por la retención de líquidos en el estómago y el pecho. Versículo 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Les vuelve a preguntar: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará,
inmediatamente, aunque sea día de reposo. Y no le podrían replicar a estas cosas. Vemos que lo único que a ellos les importaba era su estatus, era buscar los primeros lugares, era ser reconocidos, ser respetados. No les importaba la gente, no les importaba las necesidades de las personas. Pero Jesús vino a los quebrantados, vino a los necesitados, vino a los menesterosos, vino no solamente a demostrar que el reino de Dios trae restauración en nuestro cuerpo físico, en enfermedades cuyas los trajo la corrupción del pecado, porque la enfermedad, toda enfermedad entró por causa del pecado, y por causa del pecado entró la muerte. Y Jesús vino con el reino de Dios acercándose a traer sanidad, a traer libertad a los cautivos, a los oprimidos. Jesús vino a salvar, Jesús vino a restaurar. Pero los fariseos no les importaba eso. Ellos querían hacerle una trampa a Jesús, querían agarrarlo en algo para acusarlo, para matarlo. Pero entonces Jesús ahora les va a hacer una historia, les va a contar algo respecto al corazón y les va a revelar algo de lo que ellos son. Miren lo que dice el versículo 7. Observando Jesús cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados a una parábola. Una parábola es una historia de cosas que de la vida, ejemplos de la vida que Jesús usa. Y les da este ejemplo porque ve a los intérpretes de la ley, ve a los fariseos en esta cena de este gobernante queriendo tomar los primeros asientos, los primeros lugares. Ellos no les importaba el hidrópico, este hombre encorvado que tenía líquidos, que acumulaba líquidos, que estaba sufriendo. Ellos querían atrapar a Jesús y tomar los primeros lugares, ser ellos los héroes y los que ellos son los que se llevan la gloria y no Dios. Pero les dice esta parábola, escúchenla bien: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. No se me olvida una vez que yo iba en Honduras con mi pastor a predicar a una montaña. Él tenía un Toyota doble cabina, y yo a veces lo esperaba en una estación de buses porque él iba con su familia, con su esposa. Y una vez yo llegué, iba bien joven, iba a la carretera, tenía unos 16 años, iba corriendo y me subo a un carro, y cuando el carro me subo ahí y veo que no era el pastor ni la familia, me subí a otro carro. Y luego me dicen: tienes que bajarte, tienes que... Hermanos, muchas veces eso es por error. Pero en una boda, muchas veces, si tú te sientas en la primera banca, te van a decir: mira, eso está destinado para los padres de la familia, o para los hermanos, o para los del cortejo, o para familiares más cercanos. Y el problema aquí, que Jesús no está dándonos consejos de cómo portarnos en una boda necesariamente. No, ese no es el punto de esto, sino que aboga por la humildad genuina. Eso es lo que está haciendo aquí. Está diciendo: cuando tú vayas a algún lugar, no pretendas ser el primero en todo. Sirve. No te sientes en donde todos te ven. No quieras figurar, no quieras ser el primero, no quieras ser el mejor.
Sé humilde. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que la invitación al reino de Dios es genuina, pero se recibe con humildad. Hermanos, si alguien aquí dice que es salvo porque soy el mejor, hermanos, ese no es el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia nos dice: no, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y Cristo me perdonó tanto que si tan siquiera yo estuviera ahí, ya es un gozo. No importa si estoy en la última banca, si nadie me ve, si estoy ahí en esa cena, en esa boda con el Señor, eso es lo más valioso. No importa. A alguien le preguntaron una vez, a John Wesley y Whitefield. Whitefield era más calvinista, John Wesley más arminiano, tenían diferencias en la doctrina de la salvación. Y le preguntaron a Whitefield, le dijeron: Whitefield, ¿tú crees que John Wesley va a ser salvo? Y John Whitefield: ¿y tú lo vas a ver en el cielo? Y John Whitefield respondió: sí. Es más, lo voy a ver, pero él no me va a ver a mí, porque él va a estar tan enfrente que yo voy a estar bien atrás, dice. Él va a estar tan enfrente de Jesús que yo voy a estar bien atrás. El evangelio, hermanos, no te hace arrogante, que yo me gané la salvación. Nadie se puede ganar la salvación. Lo que Jesús está enseñando aquí es humildad. Si tú eres salvo por gracia a través de la fe, te debe hacer humilde en reconocer que no fuiste tú el que se salvó a sí mismo, fue Él que te resucitó de entre los muertos, y tú respondiste en arrepentimiento y fe, pero fue una obra de Él que te resucitó de entre los muertos. Él es el que salva. La salvación es del Señor, y eso no te debe hacer querer ser el mejor, el mayor. No, hermanos, nos debe hacer humildes en servirnos los unos a los otros, en amarnos los unos a los otros, en ver a los pecadores como un misionero desde una prisión dijo, apellido Bradford. Él dijo, vio a unos prisioneros que iban a ser ejecutados, y él dijo: ahí va Bradford si no fuera por la gracia de Dios. Esta semana hablaba con alguien. Mi papá fue alcohólico toda su vida y falleció. Hermanos, cuando yo veía a mi papá tomado, yo no me creía mejor que él. Yo siempre decía: Señor, sálvalo, sálvalo. Yo fuera como ese drogadicto en la calle, como esa prostituta en la calle, como ese borracho. Yo fuera ese si no fuera por tu misericordia, Señor. Y eso me da una compasión de decir: vamos a ir a alcanzarlos con amor y con compasión. Pero eso, hermanos, no es porque yo sea buena gente, es porque el evangelio me lleva a reconocer que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y no debemos estar buscando los primeros lugares, sino que debemos estar buscando la gloria del Señor y el avance del evangelio. Porque cualquiera, dice el versículo 11, que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Acuérdense cómo empecé al principio. J.I. Packer tiene un libro que se llama Weakness is the Way. Debilidad es el camino. Y en este libro él habla que el cristiano vive en debilidad. Significa en dependencia de Dios, porque no es nuestra fuerza, es su fuerza. No es que nosotros nos salvamos a nosotros mismos, Él es el que nos salva. No es nuestra justicia, es su justicia. No es nuestra rectitud, es su rectitud. No es nuestra perfección, es Él el perfecto. No es que nosotros morimos en la cruz, Él fue el que murió en la cruz. Y el evangelio de la gracia nos hace humildes, porque cualquiera que se enaltece como los
fariseos, yo no soy como este publicano, yo no soy como este otro, será humillado. Como este hombre que quiere sentarse en las primeras bancas de la boda, cuando le dicen muévete, da pena, ¿verdad? Da vergüenza. Pero si se sienta atrás en la última mesa y viene el anfitrión de la boda y le dice, pásate al frente, yo te llevo, tengo un lugar para ti, todos los que están ahí se regocijan con él, porque es honrado. Es honrado. Hermanos, nosotros no servimos a Dios para ser honrados, servimos porque Él merece la honra. Nosotros, hermanos, no servimos a Dios para ser enaltecidos, servimos porque Él es el siervo sufriente que fue humillado hasta lo sumo, y por amor a Él lo sufrimos todo. Por amor a Él, hermanos, nosotros somos vituperados, somos como muertos todo el tiempo, rechazados. Y luego volvió a dar otro ejemplo de una cena. Miren lo que dice versículo 12. También al que le había convidado dijo, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Otra vez, esto no son reglas de nuestra vida social, son ejemplos, ilustraciones, parábolas de una realidad espiritual. No está diciendo que no invites a tus familiares a comer. Lo que está diciendo aquí, que tu recompensa cuando invitas a tus familiares es aquí. Pero cuando tú invitas a aquellos a que conozcan a Cristo Jesús, y cuando amas a los necesitados, y cuando amas a aquellos que no te pueden devolver el favor, cuando tú amas por amor a Cristo, tu recompensa es en el cielo. Tu recompensa es en Cristo. Será recompensado en la resurrección de los justos. La invitación, hermanos, al reino de Dios es genuina. Es como una invitación a una boda. La boda del Cordero es una invitación a una cena, pero se recibe con humildad. No es para los arrogantes, es que yo soy buena gente, yo soy mejor que este, yo soy mejor que el otro, mírame a mí, mírame a mí. Hermanos, si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, yo estaría perdido y muerto como cualquier otro. No se trata de mí, se trata de Él, de su sacrificio en la cruz, de su justicia atribuida a mi cuenta, de su perdón al derramar su sangre en la cruz, de su resurrección al Él vencer el pecado y la muerte, y el sacrificio ser aceptado y yo ser amado en el amado Hijo. De eso se trata. Así que la invitación al reino es genuina, pero tienes que recibirla con humildad. Ningún arrogante entrará al reino de los cielos. Se recibe, ningún orgulloso entrará al reino de los cielos. Primero, hermanos, Él derriba la muralla de nuestra incredulidad, y cuando Él la derriba, nos volvemos desnudos y decimos: Señor, no tengo nada, soy un pobre pecador, estoy preso en mis delitos y pecados, estoy sucio, Señor, soy un impío, perdóname, sálvame, Señor Jesús. Y eso derriba toda jactancia. Segundo, la invitación al reino es genuina y por gracia. La invitación se recibe con humildad, pero segundo, la invitación se acepta y se recibe por gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Mira lo que dice versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado
el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo para decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Vemos aquí dos invitaciones. La primera, se acostumbraba en el tiempo judío, se invitaba con tiempo. Pero ya la segunda invitación era cuando ya todo estaba listo. Vemos, hermanos, ¿saben ustedes que en el infierno la gente va a estar consciente y se va a recordar de tantas oportunidades que el Señor les dio cuando alguien les compartió el evangelio y ellos lo rechazaron? Ellos rechazaron estas invitaciones, no aceptaron y no recibieron por gracia el regalo, sino que rechazaron. El rico rechazó estas invitaciones y él dijo: envía a Moisés, envía a los profetas, a mis familiares, quizá a ellos le escuchen. Y Abraham dijo: no, ellos ya tuvieron. Si ni a ellos escucharon, ¿cómo van a escuchar a otros? La invitación, hermanos, es genuina y el Señor nos invita una y otra vez. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. La invitación es genuina, pero se acepta y recibe con gracia. Tienes que aceptarla, pero si sigues rechazando, mira lo que va a pasar. Versículo 18: y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Cuál es tu excusa? ¿Es tu excusa que no eres tan pecador como el otro? Pues ya vimos que todos somos pecadores. Todos estábamos muertos. Todos estábamos podridos. Pero empezaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Imagínense la excusa: compré algo, necesito ir a verla. Segunda excusa, otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El hombre que se había casado podría citar Deuteronomio 24:5, cuando un hombre recién casado no saldrá con el ejército ni se le impondrá ningún deber, pero eso lo eximía del servicio militar, no de las relaciones sociales. Aún este hombre que dice que acaba de casarse no tiene excusas. Estas excusas son excusas deshonestas, son excusas por ser excusas. Nosotros, ¿qué excusa tienes? No, déjame ahorrar un poco, déjame trabajar 5 trabajos, déjame tener hijos, déjame tener nietos. Yo no soy tan mala gente, yo no soy pecador. Dame chance, dame tiempo, déjame vivir mi vida loca. Soy joven, necesito vivir. Y tenemos un montón de excusas, como ese hombre que llenó un granero y lo llenó y dijo: ahora sí voy a vivir la vida, voy a descansar, voy a vivir, voy a irme, voy a hacer un montón de cosas. Y le dice: necio, hoy vienen por tu alma. ¿Y de quién será todo lo que tienes? ¿De quién? Hermanos, el que quiere ganar este mundo perderá su alma, pero el que por causa de Cristo decide arrepentirse de sus pecados por la obra del Espíritu Santo, por el Evangelio, recibe y acepta el regalo de la salvación, acepta la invitación al reino de Dios, a las bodas, a la cena, y deja atrás este mundo, será salvo. Entrará al reino. ¿Qué excusa estás poniendo para seguir a Cristo? ¿Qué excusa estás poniendo? Versículo 21: vuelto al siervo, hizo saber estas cosas a su señor
Le dijo, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hermanos, los judíos rechazaron a Jesucristo. Jesús, entonces, Dios fue a los gentiles. Nosotros alcanzamos de esa misericordia de las naciones. Y aquí, cuando habla de mancos, de cojos, de ciegos, todos nosotros, hermanos, estuvimos mancos, cojos y ciegos. Todos nosotros estuvimos perdidos. Él vino a nosotros que estábamos en nuestra podredumbre, que éramos cojos espirituales, ciegos y perdidos, y Él nos perdonó. Pero Él te invita, Él te invita. Y vemos, algunos comentaristas dicen que esta es una extensión del evangelio a aquellos que los fariseos consideraban indignos. Los fariseos consideraban indignos a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y los cojos. Y quizá tú pienses: no, ese de ahí, ese vecino mío no es digno. Hermano, arrepiéntete si piensas eso, porque tú tampoco eras digno. Y Él es el digno que nos purifica y nos santifica. Él es el santo y el justo. Esto representan los judíos despreciados, que no eran capaces de observar las leyes tradicionales de pureza ritual. A veces les llamaban los del pueblo de la tierra de afuera, los del pueblo de la tierra, mientras que los que estaban fuera de la ciudad, en las entradas, en los calzados, en las valladas, eran rechazados y representan, como le decía, a los gentiles. Esto, hermanos, es una advertencia a las élites de Israel que rechazan al Mesías, de que no se les dará una segunda oportunidad. También es una advertencia para nosotros. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes aceptar la invitación y recibirla por gracia, creyendo en Jesús. Por último, la invitación es costosa. Jesús la pagó. Ahora ven. Vemos que primero la invitación se recibe con humildad. Segundo, la invitación se acepta y se recibe por gracia. Pero a veces nosotros hacemos una gracia barata. Hermanos, esta boda, esta cena fue pagada por alguien. Esa invitación, ese ticket, ese boleto que es el evangelio, fue pagada por la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Es costosa. Esta boda, esta cena es costosa, pero Jesús la pagó. Tú no tienes que pagarla. Es más, tú y yo no podemos nunca pagarla. No podemos llegar a las demandas de la santidad de Dios. No podemos llegar a la perfección que Dios demanda para pagar nuestra libertad, nuestro perdón. Pero Cristo pagó. En su santidad perfecta, Él alcanza las demandas de la ira de Dios, satisface la ira de Dios, el justo muriendo por injustos. Y ahí es donde Él nos llama a seguirlo. Pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos que responder. La invitación es costosa, es su sangre, Jesús la pagó. Tú y yo tenemos que responder viniendo a Él. Tenemos que venir a Él y seguirlo. Tenemos que venir a Él y seguirlo. Mira lo que dice el versículo 25. Grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer aquí
vemos que significa amar menos, donde amar menos se traduce una palabra que significa es fuerte, odiado, aborrecer. Lo que significa aquí, hermanos, es que el discipulado significa amar más al maestro, tanto que todos los demás amores son odio en comparación. Yo amo tanto a Cristo que mi amor por mi mamá queda en tercer lugar, que mi amor por mis hijos queda en otro lugar mucho menos. Mi amor por Jesús sobrepasa todo. Aunque madre y padre te dejaren, Dios no te dejará, Él te recogerá. Hermanos, y aunque la gente y el mundo nos rechace y nos abandone, nosotros seguimos a Cristo, venimos a Él, porque Él sobrepasa todo amor y todo tesoro. Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Él sobrepasa todo. Aún nuestros hijos, aún nuestros padres, nuestra esposa, tu esposo. Porque el único que merece adoración es Dios. Los demás pueden volverse ídolos. Versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay un costo de seguir a Jesús. Él pagó la salvación, Él pagó el rescate, y Él te invita a seguirlo, pero hay un costo. Ese costo es humildad, ese costo es aceptar el regalo por gracia, pero hay un costo de seguirlo. Quizá te rechacen. Y ese costo, como dice Lucas 9, 23, 25, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Quizás se burlen de ti tus amigos, tus amigas. Pero ¿de qué sirve quedar bien con tus amigos si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve quedar bien con el mundo si te estás hundiendo en el fango de la destrucción? De nada sirve. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Calcular el costo es importante antes de emprender cualquier proyecto. Hermanos, si tú crees que el costo de seguir a Jesús es fácil, déjame explotarte el globo y decirte, no es fácil. Es ligera la carga, sí, Él pone su carga que es ligera porque Él venció, pero te va a costar algo. Tienes que dejar atrás tu pecado. Tienes que abandonar tu pecado. Ese ídolo que tanto amas, ese vicio, esa persona, esas cosas del mundo que tanto amas, tienes que abandonarlo por amor a Jesús. Hay un costo porque Él dio su vida por ti. Hay un costo para seguirlo. Versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Hay un costo que tenemos que evaluar. Y ese costo, hermanos, Él te va a ayudar a perseverar. Él te preservará. Y si no puede, dice, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tienes que renunciar a las cosas de este mundo por amor a Cristo. Tienes que abandonar el pecado por amor a Jesús. ¿Qué te está impidiendo? ¿Cuál excusa tienes para seguir a Cristo? ¿Cuál excusa tienes para seguirlo?
Abandona toda jactancia, toda excusa y sigue a Cristo. Síguelo, ven a Él. Versículo 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Si la sal pierde su sabor, ya no sirve. Si tú no te arrepientes hoy y no abandonas tu pecado, morirás en tu incredulidad. Morirás en tu incredulidad. Así que, hermanos, 2 Corintios 6, 1, 2, como colaboradores de Él también les exhortamos, esta es la misma exhortación, a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues Él dice: en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Y Jesús, en Mateo 4:17, su propósito de recorrer estas ciudades era predicar el Evangelio. Y Él decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La invitación para ti hoy es a que te arrepientas y creas en Jesús, en su vida, muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque la invitación al reino es genuina y es por gracia. La invitación se recibe con humildad, no para gente que se cree buena, sino para gente pecadora como tú y como yo. La invitación se acepta, no se pone excusas, sino que se recibe por gracia como un regalo inmerecido. Y la invitación no se toma a la ligera, es costosa. Jesús derramó su sangre, ahora ven a Él y confía en Él. Cree en Jesús. Él puede hacer que entres a su reino y disfrutes de la boda y disfrutes de la cena, porque Él es el que invita, y el que invita paga, y Él ya pagó. Oremos. Dios y Padre, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a que si hay alguien aquí que no ha venido, que no ha aceptado, Señor, que no ha aceptado esta invitación, que no ha creído en Cristo Jesús, que hoy sea, Señor, el día de salvación. Que hoy puedan escuchar y que no tarden, que no endurezcan su corazón, sino que hoy sea el día que escuchen tu voz y que vengan. Ayúdanos a nosotros a seguirte también, a saber que es un costo grande, pero tú ya lo pagaste y ahora por amor a Cristo lo sufrimos todo. Danos la fuerza por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.